El cerebro es un enorme consumidor de energía. Marcus Raichle. El cerebro humano consume cerca de un 20% de la energía de todo el organismo. ¿Pero en qué emplea exactamente toda esa energía? Parece que no la gasta precisamente durante la concentración reflexiva. El cerebro tiene todavía muchas sorpresas escondidas y neurólogos como Marcus Raichle, de la Universidad de Washington, llevan años intentando desvelarlas con la ayuda de la neuroimagen. Eduardo Punset se reunió con él en Madrid y juntos trataron de las paradojas y los secretos del órgano más complejo del planeta. Si lo piensan, es impresionante. O sea, estamos hablando de un órgano, el cerebro, que representa menos del 2% del peso total del cuerpo y, sin embargo, consume más del 20% de la energía. Eso en sí mismo ya es inquietante, ¿no? Quiere decir que se trata de un órgano muy importante. Pero lo que les voy a decir ahora es todavía muchísimo más inquietante. Resulta que cuando este órgano está reflexionando sobre una cosa difícil, un problema matemático, resulta que apenas consume energía. Resulta que para eso, bueno, le dedica un desperdicio, el 1% de la energía que consume. Casi nada. No sabemos para qué caray consume un 20% de la energía disponible o con Marcus Raichle empezamos a saberlo. Algunos de mis amigos, y probablemente gente que también son amigos tuyos, cuando hablamos del cerebro me dicen que es el artilugio más sofisticado, ya no del planeta, sino del universo. Y en cambio, otros grandes neurólogos me dicen, Eduardo, no es verdad. En realidad el cerebro es desastroso, es un subproducto de la evolución y funciona con muy poca eficacia. Oye, me gustaría saber qué opinas sobre este tema. Bueno, supongo que pertenezco al primero de los bandos. Sabes, a veces reaccionamos de una manera que no nos gusta o que nos sorprende. Cuando esto sucede, es fácil quejarse de que el cerebro tiene un mal diseño. Pero tal vez no. Y lo único que pasa es que no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que el cerebro hace por nosotros sin que tengamos que pedírselo. Cuando empezasteis a estudiar el cerebro, os topasteis con que no sabíais exactamente lo que hace, porque requiere muchísima energía, un 20% de la energía total del organismo. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dices. Pero esa energía no se utiliza para resolver un problema matemático. ¿Para qué demonios se utiliza entonces? Creo que la hipótesis, aunque nadie la expresara nunca así, era que resolver un problema matemático o entablar una conversación o este tipo de cosas costaban mucho. Pero a medida que ha pasado el tiempo y hemos ido disponiendo de nuevas herramientas, ha quedado patente que resolver un problema matemático o conversar contigo o cualquier cosa similar en realidad añade muy poquito al coste para el cerebro. Solamente un porcentaje pequeñísimo. Lo cual nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Para qué se utiliza esta energía? Esto me condujo hace unos años a escribir un artículo en la revista Science que se llamaba La energía oscura del cerebro. Pensé que teníamos un problema muy parecido al de los astrónomos. Los seres humanos solemos creer que el cerebro es como un ordenador, que solo se pone en funcionamiento cuando se le necesita para llevar a cabo una tarea más o menos complicada. Por ejemplo, pongamos que hemos de terminar un informe para entregar al día siguiente en el trabajo. Veamos qué sucede. A trabajar. Media horita y me quito el trabajo de encima.
Tendemos a pensar que el cerebro, en el momento en que se ponga a trabajar, iniciará una actividad frenética a partir de la información que le llegue de la pantalla del ordenador. Sin embargo, la realidad interna de la mente es muy diferente de lo que imaginamos. En realidad, aquí dentro hay muy poca actividad destinada a ejecutar el trabajo de concentración, de resolución de un problema concreto. Aunque estemos concentrados, las células nerviosas, las neuronas, no consumen más oxígeno que antes de ponernos a trabajar. También habláis de algo así como la red por defecto. La idea de algo por defecto surgió por accidente, en realidad. Porque, para contextualizarlo un poco, la manera que hemos tenido de estudiar el cerebro es pedirle que haga cosas. Pedirle a alguien que resuelva un problema matemático, que hable o responda preguntas, etc. Y analizar los cambios en el cerebro por neuroimagen. Pero resulta que hay una función que no tiene nada que ver con la actividad realizada y que está ahí, subyacente. Estábamos mirando imágenes y vimos que había cosas que aumentaban, pero que, ante un problema matemático difícil, por ejemplo, ciertas zonas se volvían menos activas. Eso es. Y lo asombroso es que a menudo se trataba del mismo grupo de zonas. De ahí surgió la idea de que teníamos que estar ante una organización de esta actividad interna intrínseca, más relacionada con la vida mental interior que con el mundo que nos rodea. De ahí sacamos la idea. En cualquier caso, las sinapsis, las conexiones entre las neuronas, se utilizan para este tipo de cosas y solamente el 10% de ellas, según lo que dice, solamente el 10% de las sinapsis parecen transportar información del mundo exterior. Sí, es una sorpresa, pero en realidad son datos antiguos. Me refiero a que la gente lo estudió hace años. Y sí, al menos el 10% de las sinapsis en nuestro cerebro visual proceden del exterior del cerebro. Creo que ahí radica un mensaje muy importante. La mayor parte de lo que vemos lo construye el cerebro. Algunos en la comunidad neurocientífica dicen, bueno, esas sinapsis son pocas pero poderosas. Eso es. Pequeñas pero matonas. A mí no me parece una explicación satisfactoria, la verdad. Creo que la cantidad de información que viene del exterior es muy, muy pequeña. Es increíble, ¿no? William James, el fundador de la psicología moderna. Sí, y uno de los hombres que mejor expresaba sus ideas de todos los que he leído. Una maravilla. Pienso lo mismo, Marcos. Realmente creo que es muy difícil encontrar alguna afirmación suya errónea, ¿no? Lo es. Creo que es uno de los hombres más citables de toda la historia de la ciencia. Es verdad, y mira lo que dijo. Es importante recordar que corría entonces el año 1890, cuando afirmó: y ya se ha dicho suficientes cosas para demostrar la ley general de la percepción. Es una de mis citas favoritas. Lo citas en uno de tus artículos. Pues bien, ¿sí? La cita seguía así: si bien parte de lo que percibimos proviene de nuestros sentidos, otra parte procede de nuestra propia cabeza, y tal vez sea la parte más grande. Me encanta esa cita, y creo que tiene razón, pero hizo esa afirmación en 1890. Y eso es extraordinario. Es extraordinario. Quizá el que hizo esto acertó al dejar el cerebro ahí dentro, sin contactar con el exterior. Al fin y al cabo, el cerebro iba a trabajar principalmente con lo de dentro. Sí. Y no con lo de fuera. Como todos los mamíferos, tenemos el esqueleto por dentro y la carne por fuera. Bueno, al contrario de los artrópodos, como la langosta, por ejemplo, que tiene justo al revés, o sea, el esqueleto por fuera y la carne por dentro. Pero unos y otros tenemos el cerebro dentro, escondido, no ven nada, a oscuras. Y ahora estamos descubriendo que en lugar de estar concentrado intentando interpretar lo que ve fuera, en realidad está todo el rato elucubrando. ¿Y elucubrando qué?
La paradoja es que mientras nos focalizamos en el informe, no le damos mucho trabajo extra al cerebro. Ahora Pedro ha dejado de trabajar. Está soñando despierto. O más bien deberíamos decir que no está pensando en nada. A todos los humanos nos ocurre bastante a menudo. Nos quedamos con la mente en blanco. Y creemos erróneamente que es como cuando el ordenador se cuelga y deja de funcionar. Cuando entra en este estado, parece que el cerebro se esté relajando. Pero el interior de la mente, como hemos visto antes, suele ser muy diferente a su imagen externa. En realidad, ahora consume mucha más energía. En momentos en que no pensamos en nada, dos áreas en concreto de nuestro cerebro se dedican a pensar por nosotros sin que nos demos cuenta. Son el hipocampo y la corteza prefrontal. El hipocampo gestiona nuestros recuerdos personales, nuestro pasado. La corteza prefrontal se encarga de decidir nuestras motivaciones y hacer planes para el futuro. El diálogo entre ambas es lo que Marcus Raichle denomina red por defecto y conlleva un elevado consumo de energía. ¿Cómo está todo? Parece que ha tenido un día largo. Mira este recuerdo. Puede resultarte interesante. Hoy le han dicho en la oficina que va a quedar libre la plaza de Martínez, que se va al departamento de ventas. Eso me interesa. Podríamos ocupar ese puesto. Oye, ¿cuánto hace que estamos en el departamento de marketing? Déjame que lo busque. Mira, aquí está. Llevamos 5 años, 4 meses y 21 días. Claro, me parece que llevemos el doble. Te recuerdo que nos aburrimos mucho. Eso coincide con mi decisión. Necesitamos cambiar de aires, recuperar la ilusión. Sí, ampliar horizontes. Este puede ser el principio de una carrera meteórica. ¿Y a mí qué me explica? Yo solo busco recuerdos. Claro, si fuera por ti estaríamos todo el día viviendo en el pasado. Pero no, necesitamos mirar al futuro para conseguir algo en esta vida. Para eso ya estás tú. Y te recuerdo que el de ahí fuera no le pone mucho empeño ni espíritu de sacrificio. Mientras Pedro no piensa en nada, está aprendiendo lecciones del pasado y haciendo planes para el futuro. Aunque él no lo sabe. ¿Y del amor? ¿Qué me dices del amor? ¿Cómo va ese tema? Amor, déjame que lo mire. Hay algunos archivos. Ah, pero son muy viejos, están amarilleándose. Como amor en el último año, no me viene nada. Pues ya va siendo hora de buscarse una novia, ¿no? En eso nos puede ayudar lo del ascenso. Te recuerdo que nuestras últimas experiencias con el amor no han sido demasiado satisfactorias. Bueno, de eso ya hace mucho tiempo. Ya va siendo hora de volverse a enamorar. ¿Sí? Ah, hola. No, hoy no puedo. Tengo que acabar un informe para el trabajo. Sí. Oye, por cierto, ¿tú sabías que Martínez se cambiaba de departamento? Ahora que lo pienso, eso me podría dar un mejor puesto de trabajo. Oye, que te tengo que dejar, ¿vale? Que ya te llamo. Venga, hasta luego. Y al parecer, esta vida interior en esta red que llamáis por defecto suele ir desde la parte de atrás hacia la parte de delante, pero no sabemos muy bien para qué se utiliza. Y ahí llega mi gran pregunta, algo que me ha fascinado durante muchos años, y ahora te cuento por qué. Si esta red por defecto se utiliza para fantasear, para evaluar nuestras acciones,
para evocar el pasado y para poder predecir el futuro. Realmente se trata de funciones importantísimas, por supuesto. ¿Cómo es posible entonces, Marcus, que seamos famosos por predecir tan mal el futuro? Es un buen momento para decir algo así. Sí, es un buen momento. Creo que, por un lado, se pueden mirar los ejemplos notorios en los que las predicciones han fallado. Pero, por otro, se puede empezar con algo más simple y decir, mira la de cosas que hacemos que implican y organizan ciertas conductas, como esta conversación. Tú y yo estamos aquí hablando con fluidez sobre el cerebro, pero no pensamos en las frases que pronunciamos, no pensamos en la sintaxis o el contenido exacto de las frases, simplemente sucede. Y de un modo u otro, en nuestro cerebro solamente pensamos en el contexto de la conversación, no en los detalles. Y lo mismo puede afirmarse de cosas como levantarse, andar, como todo tipo de comportamientos que el cerebro organiza, y lo hace basándose en predicciones. Pero nuestra capacidad de predecir racionalmente algunas cosas no es muy buena, eso es verdad. De hecho, los economistas afirman que no somos buenos prediciendo racionalmente. Pero el tema es por qué el cerebro se comporta así y por qué nos engañamos y creemos que predecimos racionalmente. Siempre pienso en el trabajo de un amigo mío, Michael Gazzaniga, cuando tengo conversaciones como esta. Michael habla del cerebro intérprete. No sé si lo has oído alguna vez. Sí. Su descubrimiento tiene que ver con los pacientes cuyas dos mitades o hemisferios del cerebro se han separado para el tratamiento de la epilepsia. Cuando esto sucede, es como si se pudiera hablar con las dos mitades del cerebro por separado. Bueno, en realidad, solamente un hemisferio puede responderte, el izquierdo. Ya, es verdad. Pero tú sí puedes hablarle a ambas partes del cerebro. Mediante el modo de presentarle la información visual, puedes darle al cerebro derecho instrucciones para que haga algo. Y el cerebro izquierdo no tendrá ni idea de lo que se le ha pedido al cerebro derecho que haga. Y luego puedes pedirle al hemisferio izquierdo, ¿por qué lo has hecho? Pues bien, prácticamente siempre te dará una explicación que no tiene nada que ver con el motivo por el que el cerebro derecho ha realizado la acción. Como el cerebro está ocupado haciendo estas cosas, no podemos lograr explicarlo todo a la perfección. Y por eso hemos adoptado esta manera de explicar las cosas e intentamos explicar nuestras conductas. Explicamos por qué nos gusta a alguien, por qué no nos gusta, por qué nos gusta la Coca-Cola y no la Pepsi, lo que sea. Sin embargo, estas explicaciones racionales no siempre son una explicación adecuada de cómo el cerebro ha hecho que nos gustara. O porque nos ha hecho hacer algo, ¿no? Por tanto, creo que podemos extraer una comprensión más profunda de por qué tomamos decisiones aparentemente irracionales. Tal vez no sean irracionales en lo referente a cómo se organiza el cerebro, por mucho que nos parezcan inadecuadas. La verdad es que solo conozco una cosa, un órgano que está trabajando gratis todo el rato para mí, y es el cerebro. No para. O sea, es que incluso cuando duerme, ahora hemos descubierto, analizando bien el cerebro y la manera de soñar de la mosca del vinagre, fíjense ustedes, hemos descubierto que incluso cuando está soñando, está haciendo algo útil, está aprendiendo, igual que la mosca del vinagre. Es el único que trabaja gratis todo el rato para nosotros. Hay otra cuestión que me fascina en tus escritos. Sí. Mencionas algo que denominas la red de las ondas que descansan. En una parte del cerebro se producen
estas ondas y las llamas redes que descansan. Y dices que estas ondas son más lentas que el resto de las ondas. Creo que dices que si se toma de cresta a cresta, hay unos 20 segundos. Bueno, se acercan más a los 10 segundos, pero siguen siendo muy, muy lentas. Lo que nos sorprende, lo que nos lo hace cuestionárnoslo tanto, es que a menudo hemos adoptado la idea de que todo en el cerebro discurre muy rápido, en cuestión de milisegundos. Y en el mundo de la neurofisiología, que existan estas ondas tan lentas resulta un poco sorprendente. En mi caso, casi nunca lo he hecho y probablemente debería hacerlo más a menudo. Debería enseñar vídeos reales de cómo las señales que dependen del nivel de oxígeno en sangre en una resonancia magnética funcional ocurren espontáneamente en el cerebro. Es casi un movimiento etéreo, una actividad que sucede por todo el cerebro y que va de un sitio a otro. Pero su lentitud es pasmosa, como si fuera una especie de frecuencia portadora. Muchas veces me pregunto si el cerebro no será como una emisora de radio o algo así. Tiene frecuencias portadoras sobre las que suceden las cosas más rápidas. Volvamos ahora a tu gran contribución en este campo. En realidad lo que dices es... Eduardo, cuidado, porque la cantidad de energía, ese 20% de energía que consume el cerebro, toda esa cantidad de glucosa, apenas tiene nada que ver con lo que pensábamos. Y la mayoría de esta energía se destina a provocar más números de sinapsis, muchísimas más. ¿Tiene que ver con crear este tipo de conocimiento del mundo? Eso es. Es decir, un estado interno que básicamente se crea. Pero esta creación se ve perturbada, deteriorada por ciertas enfermedades como, Alzheimer. Sí, es cierto. El Alzheimer es un ejemplo especialmente bueno porque la red, por defecto, que al parecer desempeña un papel central en muchas de estas cosas, es en realidad la diana del Alzheimer. Por ejemplo, una de las sustancias químicas que se depositan en el cerebro con el Alzheimer se llama amiloide. Si analizamos el cerebro en un microscopio, encontraremos estos depósitos de un compuesto llamado amiloide. Y con una tomografía por emisión de positrones, se logró ver cómo se comportaba el amiloide en un cerebro vivo de alguien con Alzheimer. Lo lograron expertos de la Universidad de Pittsburgh hace unos años. Pero lo más extraordinario es que es un reflejo de la red, por defecto. ¿De la red por defecto? Sí. Y ya sabíamos de antes, por los datos de otras personas, que especialmente la parte de atrás de esta red concreta de zonas era claramente un blanco de la enfermedad. Pues bien, el motivo por el que el Alzheimer elige esta zona concreta del cerebro sigue siendo por el momento un misterio. ¿Cuál es tu principal esperanza para el futuro en este sentido? ¿Qué hay de todo este nuevo mundo de emociones y de la necesidad de disminuir la violencia en el planeta mediante una mejor formación o aprendizaje en las habilidades sociales y emocionales? Sí. ¿Podemos hacer algo? Bueno, me gustaría esperar que conforme vayamos adquiriendo más y más información sobre cómo funciona el cerebro, todo esto se incorpore a la discusión social. Que seamos capaces de ponerlo sobre la mesa cuando abordemos conductas complejas de individuos o grupos de personas y que logremos estar un poco mejor informados. Creo que la ciencia conductual es importante, pero también me gustaría pensar que el cerebro contribuirá a la discusión, al debate.